Amigos, ¿qué tal? Hoy es 12 del 06 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Comillas, no se le ha quitado ni un centímetro a Antioquia, cierra comillas, dice el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tras la polémica que desató la definición de los límites entre Antioquia y Chocó, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto, explicó que Belén de Bajirá pertenece al Departamento del Pacífico desde la Ley 13 de 1947 y que, comillas, no se le ha quitado ni un centímetro a Antioquia, cierra comillas. Respecto a las declaraciones de Luis Pérez, gobernador de Antioquia, Nieto aseguró que no ha recibido ningún tipo de presiones por parte del gobierno, ni del presidente de la República, ni de grupos armados al margen de la ley, y recordó que el instituto es un instituto técnico que no tiene intereses políticos. Asimismo, aclaró que no se está intentando usurpar las funciones del Congreso de la República al asumir su responsabilidad de determinar los límites, sino que fue en enero de este año cuando el legislativo devolvió el expediente, comillas, puntos esenciales del límite dudoso establecidos en el artículo 8 de la Ley 1447 de 2011, cierra comillas, ya que en este se demostraba que fueron encontrados todos los puntos de referencia de la Ley de 1947, en el que se confirma que Belén de Bajirá es de Chocó. Al no existir duda, no se aplican límites de tradición como puntos de votación, lugares de matrícula ante predios o inversiones de los departamentos. Sin embargo, los censos del DANE, los registros del notariado y registro nombran a Belén de Bajirá como municipio del departamento de Chocó. El inicio de esta disputa se dio desde 1856, cuando se fundó el Estado Federal de Antioquia, sin describir los límites. Fue hasta 1947 cuando se definió los territorios que se dividían desde entonces, donde se intersecta el río Pavarando con el río Sucio, pasando por la cabecera del río Tumaradorcito hasta el río Tumaradó, para finalmente llegar al remolino de las Pulgas en el río Atrato. No obstante, el nacimiento, o sea la cabecera del Tumaradorcito, no había sido ubicada, y en los últimos años el instituto no había podido llegar debido al conflicto armado y a las minas antipersonal que caracterizaban el lugar. Como resultado, en el 2003, el instituto traza la línea del meridiano en el mapa al no encontrar este punto, dejándole al territorio de Antioquia más de 52.000 hectáreas que no le pertenecían. Comillas, si yo hubiera sido director en ese momento, no lo hubiera permitido, cierra comillas, agregó Nieto. En 2007 se entrega el informe a la Comisión Accidental Desmarcadora del Senado, ya con los puntos correctos, y al no existir conflicto para determinar los límites, en enero de 2017 se devuelve el expediente para que el instituto proceda con el deslinde de los territorios. En esta disposición también se determinó que Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente pertenecen a Chocó. Actualmente existen otras regiones que aún no han definido sus límites, como Antioquia en Córdoba, Catlántico con Bolívar, Cesar con La Guajira, entre otros. Comillas, nosotros no usamos mapas de Wikipedia, no hay que decir verdades a medias, es lamentable instigar a la gente y alimentar el regionalismo por encima de la institucionalidad, cierra comillas, recalcó el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En temas políticos, presentamos el informe del director. ¿Y si las FARC se cansan? Hasta ahora las FARC han cumplido los acuerdos de La Habana, pactados con el gobierno de Juan Manuel Santos. Es un propósito firme hasta el momento, algo que nadie puede discutir, pero tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. Me ocupo del tema por las respuestas que a veces se dan en materia de los acuerdos de La Habana, que algunos dicen respetar y estar de acuerdo, pero tal parece ser un sentimiento de dientes hacia afuera, por estar de acuerdo también con los palos a la rueda del mecanismo en marcha, es decir, son personajes que le prenden una vela a Dios y otra al diablo, a ver con cuál de los dos le va mejor. Y lo hacen a título personal, sin olvidar que formaron parte del cuento en discusión, como cualquier ministro de defensa que se respeta y que formando parte
del gobierno haya combatido a esa insurgencia. De los otros, líbranos, Señor. Cada día que pasa, leemos en los medios de comunicación de circulación nacional que se ocupan del tema de la paz en marcha, cómo reaccionan algunos frente a los hechos y acontecimientos del diario acontecer. Unas veces sí y en otras no. Son temperamentos y pensamientos dubitativos, sin firmeza de carácter y mucho menos sin un criterio francamente definido cuando la comunidad internacional sigue atenta al desarrollo de los acontecimientos en Colombia, por ser este país un ejemplo a seguir en cuanto a la solución de conflictos internos se refiere. Me atrevo a pensar que tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe, y no doy un paso atrás porque estamos viendo que los guerrilleros afincados en las zonas veredales parece que se estuvieran cansando de la espera a que lo prometido se cumpla, sin las trabas, excusas y maniobras perversas que han puesto en marcha algunos para evitar que el desarme, por ejemplo, están actuando a su manera, violando los acuerdos que obligan a unas esperas prudenciales mientras se cumple lo pactado. Y claro está, más de uno de los enemigos de la paz se debe estar frotando las manos en señal de satisfacción, porque las demoras cansan, afectan y revientan cualquier procedimiento en marcha si quienes están encargados de eso no dan pie con bola y antes que soluciones ponen palos a las ruedas sin estar realmente definidos como patriotas disfrazados o no. En temas políticos, este fue el informe del director. En firme llamado a juicio contra Santiago Uribe por nexos con los 12 apóstoles. En decisión de segunda instancia, el despacho de la vicefiscal general María Paulina Riveros dejó en firme la resolución de acusación contra el ganadero antioqueño Santiago Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. El empresario es investigado por presuntamente haber formado y fomentado la creación, expansión del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles en el municipio de Yarumal, Antioquia, en la década de los 80. La vicefiscal general no aceptó los argumentos presentados en el recurso de apelación por parte de la defensa de Uribe Vélez en contra de la decisión tomada por el fiscal Díez, delegado ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 21 de octubre. En el recurso se manifestaba que la resolución de acusación no había tenido en cuenta la contradicción en la que habían incurrido varios de los testigos. Comillas, ante la decisión de la vicefiscal de negar la apelación de Santiago Uribe, disenso respetuoso, cierra comillas, trinó el abogado penalista Jaime Granado Peña, quien defiende los intereses del empresario. El hermano menor del presidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra privado de su libertad desde marzo de 2016 en una guarnición militar en Río Negro, Antioquia. La investigación de la Fiscalía General indica que en la década de los 80, un grupo de empresarios y comerciantes de Yarumal se juntaron para crear una estructura armada que los protegiera de los grupos guerrilleros que delinquían en la zona. Para esto se entregaron altas sumas de dinero con el único fin de comprar armas y darles toda la dotación necesaria para ejecutar sus planes. Los 12 apóstoles tuvieron la complacencia de miembros de la fuerza pública, los cuales también recibieron altas sumas de dinero para apoyar las acciones ilegales que ejecutaron los integrantes de ese grupo armado contra todo aquello que tuviera tintes de subversivos o estuviera en contra de sus intereses en la región. Rápidamente este grupo armado ilegal se expandió por otras zonas de Antioquia. La Fiscalía General cuenta con elementos materiales probatorios, entre los que se encuentran testimonios y documentos que evidencian la forma en cómo se estructuró este grupo y sus acciones ilegales. El ganadero es investigado por haber presuntamente ordenado el crimen de Camilo Barrientos, un conductor de bus que fue asesinado el 25 de febrero de 1994, cuando se movilizaba por Yarumal. Los testigos tenidos en cuenta por parte del ente acusador señalan que Uribe Vélez habría dado la orden por considerarlo un auxiliar de la guerrilla. Alexander Amaya Vargas, quien fue entonces agente de policía de Yarumal y además fue escolta del declarante estrella del caso, el mayor retirado de la policía Juan Carlos Meneses. Amaya declaró por primera vez el 9 de agosto de 1994.
1996. En ese momento afirmó que en febrero de 1994, bajo órdenes del mayor Meneses, estuvo presente en una reunión en la Hacienda La Carolina. A dicho encuentro asistieron varios miembros del grupo paramilitar y también estuvo Santiago Uribe. Según el agente y escolta, los crímenes que cometían los 12 apóstoles eran financiados por Álvaro Vázquez y por Santiago Uribe. Según la investigación de la Fiscalía General, en la finca La Carolina se adelantaron una serie de reuniones dirigidas a conformar un grupo armado para combatir a los grupos subversivos, adelantar labores de limpieza social y dar seguridad a los empresarios y ganaderos. En dichos encuentros se planeó y ejecutó la idea de crear la estructura que más tarde sería conocida como los 12 apóstoles, debido a la influencia del sacerdote del municipio. Al conocer la decisión del expresidente, al conocer la decisión, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter: acompañaré a mi hermano en el juicio con toda solidaridad. Pronto revelaré pruebas que los fiscales Mejía y Montealegre nunca buscaron. Junio 12, hora 10:52 del día. Presidente peruano pide actuar para evitar un mar de sangre en Venezuela. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski advirtió este lunes que si no se frena la convulsa situación en Venezuela, el país terminará con un mar lleno de sangre, e insistió en su propuesta de crear una comisión internacional de arbitraje. Comillas: si no se hace nada, vamos a terminar con un mar lleno de sangre, vamos a tener una invasión migratoria en Cúcuta, en la frontera con Colombia, vamos a tener a gente que llega a Curazao en botes, cierra comillas, dijo el mandatario peruano de centro derecha en un foro en Madrid. Tenemos que evitar eso, afirmó Kuczynski, un firme crítico del gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de no respetar la democracia, lo que le ha valido roces diplomáticos con Caracas. Venezuela se encuentra sumida en una grave crisis económica, con escasez de alimentos y alta inflación y política, agravada por manifestaciones opositoras diarias convocadas desde el 1 de abril, con saldo hasta ahora de 66 muertos y más de 1 millar de heridos, afirmando que los debates sobre Venezuela en organizaciones multilaterales no han llevado a nada. Kuczynski reiteró su idea de una comisión conformada por 2 o 3 países democráticos y otros 2 o 3 países aliados de Venezuela, dirigida por una presidencia elegida entre todos. Es un mecanismo arbitral, nada más, dijo Kuczynski, al señalar que la prioridad en Venezuela es lograr la liberación de los presos políticos y que se deje entrar la ayuda humanitaria al país. En su visita a Madrid, Kuczynski se entrevistó este lunes con el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy. El viaje del mandatario, que en julio cumple su primer año de gobierno, se inscribe en la búsqueda de inversión por parte de su ejecutivo frente a una etapa de cierto agotamiento de la economía peruana, dijo Kuczynski en el foro en Madrid. España es el primer inversor extranjero en Perú. El comercio bilateral, uno de los temas claves de mi reunión con Kuczynski, escribió en Twitter Mariano Rajoy tras el encuentro en Moncloa. España además detenta el 20% del stock de inversión extranjera, unos 5.000 millones de dólares en Perú, sobre todo en los sectores de energía, hidrocarburos, finanzas y telecomunicaciones, según cifras oficiales españolas. En cuanto al comercio bilateral, España tuvo en 2016 un déficit de 857 millones de euros, con exportaciones por unos 593 millones de euros e importaciones desde el país sudamericano de 1.450 millones de euros. Paro de maestros. Esta semana habrá marcha de antorchas y toma de las principales vías del país. El paro de maestros cumple este lunes 33 días y aún no hay señales de un acuerdo entre el gobierno y FECODE, el sindicato que agrupa a los maestros. Aunque se han llevado a cabo 19 reuniones entre las partes, no hay un acuerdo entre los puntos económicos. Comillas: no hay propuestas atractivas por parte del gobierno, nosotros no vamos a hacer cualquier tipo de acuerdo. El acuerdo tiene que satisfacer indudablemente un pliego de peticiones que nosotros hemos presentado, cierra comillas, dijo Carlos Rivas, presidente de FECODE.
El sindicalista informó que este lunes habrá un cacerolazo nacional, el martes en horas de la noche habrá una marcha de antorchas y el miércoles se realizará la toma de las principales vías del país. Comillas, nosotros estamos exigiendo alimentación, transporte, infraestructura para los niños. Luchamos por la calidad de la educación en Colombia, apuntó. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había señalado que por ahora el gobierno no puede cumplir con la solicitud de FECODE de que haya un aumento fijo del 4,2% para los próximos 10 años en las partidas asignadas a la educación en el país. Sin embargo, la ministra de Educación confirmó el pasado 7 de junio que los maestros recibirán 2 puntos adicionales al incremento salarial del 6,75% acordado este año para los demás trabajadores estatales. Se espera que esta semana continúen los diálogos entre el gobierno y FECODE. Concejal que agredió a las mujeres con polémica frase pide perdón. El concejal del Partido Conservador, Ramón Cardona, del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, pidió perdón en la mañana de este lunes tras haber realizado declaraciones ofensivas hacia las mujeres en medio de un debate en el cabildo de ese municipio donde señaló, comillas, la ley es como las mujeres, se hizo para violarla, cierra comillas. Tras la frase dijo, pero nosotros no podemos pasarnos por encima de la ley. Horas después se desató una oleada de rechazo a su expresión y el Partido Conservador anunció una investigación. El senador Hernán Andrade, presidente del partido, dijo que expresan sinceras disculpas a todas las mujeres y que el partido reitera todo su respeto y compromiso por sus derechos. ¿Qué guarda Álvaro Uribe en una caleta? En su cuenta de Twitter, el expresidente y actual senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez publicó un trino en el que afirmaba que criminales atracan y roban a una familia en Quirama que iban en busca de una caleta mía, cierra comillas. Este mensaje generó polémica entre los usuarios de Twitter y varios usuarios empezaron a responderle al expresidente. Algunos mensajes eran de apoyo y otros lo cuestionaban. En varias ocasiones el Centro Democrático ha criticado las caletas de las FARC. En una columna, el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, afirmó que preocupa la pasividad y permisividad con la cual el gobierno ha tratado este asunto. El ocultamiento de arsenales enteros de armas por parte de las FARC no es un asunto menor, como nos lo han querido plantear, que las iban a entregar más adelante, que tienen más de 900 caletas para entrega. Procuraduría impugna medida que reintegra al alcalde de Cartagena. La Procuraduría General de la Nación anunció que impugnará ante el Consejo Superior de la Judicatura el fallo de la tutela que dejó sin efecto la medida cautelar de suspensión que había impuesto contra Manuel Vicente Duque, alcalde de Cartagena, actualmente investigado por presuntas irregularidades en el seguimiento y control a 55 construcciones ilegales de la ciudad. El Ministerio Público hará llegar a la Sala Disciplinaria de la Judicatura la copia de la decisión tomada por Giancarlo Marcenaro, procurador delegado para la vigilancia administrativa, así como el concepto emitido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que confirmaban la medida cautelar de suspensión a Duque Vázquez. La Procuraduría General continúa con el proceso de control en este caso, que costó la vida a más de 20 personas luego del desplome del edificio Blas de Lezo 2 en Cartagena. Por ello, el despacho avanza con la investigación en contra de Luz Elena Paternina Mora, secretaria de Planeación de Cartagena, Olimpo de Jesús Vergara, director de Control Urbano, Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudriz Pájaro, técnicos y profesional en la localidad industrial y de la Bahía. A su turno, la Fiscalía General de la Nación dictó orden de captura contra 5 funcionarios que presuntamente fueron responsables del hecho el pasado 27 de abril. 3 de ellos en este momento se encuentran ante un juez de control de garantías, quien imputará cargos por homicidio culposo, lesiones personales culposas, urbanización ilegal, uso de documentos falsos y estafa simple. En la mañana de este lunes se conoció que la tutela interpuesta en el caso de suspensión contra Manolo Duque por el desplome del edificio en Blas de Lezo falló a favor del alcalde suspendido y exige que éste sea reintegrado a su cargo en menos de 48 horas. Como
reemplazo de Duque, el presidente Juan Manuel Santos había designado el pasado 23 de mayo al politólogo Sergio Londoño Surek. En mayo pasado, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Manuel Duque y lo suspendió de manera provisional del cargo por 3 meses. El procurador Fernando Carrillo explicó en su momento que la determinación se dio por el colapso del edificio Portal 2 de Blas de Lezo en dicha ciudad, comillas, como medida cautelar mientras se adelanta el proceso que se lleva a cabo por presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad, omisiones que se pusieron de manifiesto con el Portal 2 de Blas de Lezo, cierra comillas, dijo Carrillo. De acuerdo con el procurador, la magnitud de la tragedia demostró tal negligencia y falta de control en el tema de las construcciones ilegales que nos obliga a tomar decisiones de esa naturaleza, cierra comillas. Hincha del América muere tras riña entre barras en Cali. Una persona muerta y otra herida, ambos seguidores del América de Cali, dejan hechos aislados registrados alrededor del clásico vallecaucano que se disputó este domingo en el estadio del Deportivo Cali. También se registraron incidentes en Buga, en el centro del valle, donde una persona resultó herida al ser arrollada por un vehículo. El secretario de Seguridad de Cali, Juan Pablo Paredes, informó que hacia las 10 de la noche se tuvo conocimiento de un joven hincha americano herido en el sector de Meléndez, en el sur de Cali, con múltiples heridas producidas con armas cortopunzantes. Fue trasladado en moto por otro amigo hacia un centro hospitalario, pero en el trayecto se desplomó. El herido gravemente permaneció varios minutos en la calle Quinta con carrera 62 en el sur de la capital del Valle sin que fuera auxiliado. Posteriormente murió en el lugar. Fue atacado al parecer por seguidores del Cali cuando con otro amigo se movilizaba por el sector de Meléndez. Su compañero alcanzó a huir, pero él recibió múltiples heridas en el tórax, brazos y piernas que le ocasionaron la muerte. Contó que fueron emboscados por varios hinchas del Cali cuando se desplazaban en una moto. Las autoridades confirmaron algunos hechos de desorden público por parte de hinchas de los dos equipos de la ciudad y en otros municipios del Valle del Cauca. Entre tanto, en Buga, un video registra cuando en el barrio Santa Bárbara hombres con prendas rojas agreden a motociclistas que serían seguidores del Cali. Luego un carro arrolla a uno de los individuos presuntos hinchas americanos, el cual fue remitido al hospital local. Hoy está previsto un consejo de seguridad para analizar la situación y definir medidas para el partido Cali Nacional del próximo miércoles. Mientras tanto, Alberto Arias Perea, de 24 años, seguidor del América, sigue en cuidados intensivos en el Hospital Universitario del Valle, en Cali, como consecuencia de un impacto de bala al ser atacado al parecer por otro hincha del mismo equipo. De acuerdo con las primeras investigaciones, fue herido el viernes en la tarde en la Casa Roja, Barón Rojo, en la carrera 24B número 1920 del barrio Las Acacias de Cali, donde una conversación entre compañeros se tornó violenta hasta llegar a discusión. Uno de ellos desenfundó un arma de fuego e hirió a su compañero en la cabeza. Su estado es muy grave, con complicaciones neurológicas, dijeron voceros del Hospital Universitario del Valle. Luego del encuentro en el que el Cali le ganó al América 2-0, se registraron caravanas en diferentes puntos que afectaron la movilidad en diferentes lugares de la ciudad. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.